El día de hoy vamos a hacer una conferencia con respecto al rol que tiene el auxiliar de enfermería en la atención de paciente oncológico. Primero que todo, pues quiero darle las gracias a la Fundación Santa Fe, que es la que me permite este espacio para poder transmitir el conocimiento y todas las habilidades que podamos tener las auxiliares de enfermería en un servicio tan especializado como es oncología. Segundo, quisiera que también agradecerle a la jefe Clara por darme la oportunidad de estar acá y por creer y confiar y darme la oportunidad de tener este espacio para poder generar tranquilidad en ciertos aspectos que tienen que ver con el paciente. Bueno, damos comienzo a la charla de qué hace un auxiliar de enfermería en un espacio como una sala de quimioterapia. Primero que todo, me quiero enfocar en este espacio para decirles que el Instituto Carlos Ardila Lule es un brazo muy importante de la Fundación Santa Fe. Muchos no lo conocen ni saben que el instituto queda por fuera de la Fundación Santa Fe. Entonces quería mostrarles con esta imagen que el instituto queda a pocas cuadras de la Fundación Santa Fe y por eso les quería presentar esta imagen. Segundo, quería presentarle una imagen muy especial que es parte del grupo de trabajo que nosotros tenemos, que está conformado por enfermeras especialistas y auxiliares de enfermería y todos ellos hacen parte de que todo esto sea posible. Segundo, les hablo del contenido. Algo principal que vamos a utilizar acá, que vamos a hacer en este espacio, son las generalidades. Las generalidades, ¿qué quiere decir? Una incidencia mundial, o sea, conceptos generales. Vamos a tratar también lo que es el rol de la auxiliar de enfermería en una sala de quimioterapia. También vamos a manejar registros de enfermería, lo que tenemos que hacer el día a día para que todo lo que nosotros hagamos quede evidenciado. Y por último, queremos trabajar el tema más importante y el que nos trae aquí, que es la educación. Y también quisiera abordarle un poco a todos con respecto a los efectos secundarios que a veces son difíciles de manejar, pero que en el día a día nos vamos acostumbrando y nos vamos interactuando con ese paciente, pero para que todo no se vuelva teórico, sino que esto sea más importante para la vida de las personas que tenemos a cargo. Primero, las generalidades. Querías hablarles un poquito de lo que dice sobre la incidencia mundial acerca del cáncer. El cáncer es una enfermedad muy difícil para todos. Dice el Observatorio Globocan, especialmente el 2022, que más o menos en el 2040, 3.19 millones de las personas. Estas cifras son a nivel mundial. Vamos a sufrir de cáncer, o sea, en cada familia como mínimo van a haber 4 integrantes con una enfermedad como esta. Globocan también pues, según la literatura, nos dice que el cáncer más que afecta a la población es el cáncer de mama, estamos hablando del 11.7%. Como en segunda instancia estamos con el cáncer de pulmón con un 11.4%, y el tercero, y quizás uno de los también que afecta y vemos especialmente en el instituto, es el colorectal con el 10%. En términos generales, todos tres son los que más vemos, mama, pulmón y colorectal, entonces queremos enfatizarnos especialmente en estos. Obviamente hay muchos otros cánceres como el cáncer de próstata, el de estómago, el de ovario, el de cáncer de cervix y después quedan las demás enfermedades, pero lo más importante es hablar y abarcar más lo que realmente estamos viviendo día a día. Bueno, conceptos principales y generales. Todos necesitamos saber conceptos claros porque lo que para nosotros es obvio, para muchas personas, el simple hecho de decir cáncer es una enfermedad que la gente dice es una cosa catastrófica. ¿Qué quiere decir los conceptos bibliográficos según el cáncer? Es un crecimiento desordenado o tisular producido por unas células que son anormales, que tienen una capacidad de invasión muy rápida
y desafortunadamente destruye los tejidos. La quimioterapia son medicamentos que nosotros utilizamos que evitan la formación de esas células cancerosas, ya sea mediante su destrucción, si ya están ahí, o simplemente impide su multiplicación. Y por último, la terapia biológica. La terapia biológica es un tipo de tratamiento que se usan unas sustancias elaboradas por organismos vivos para tratar enfermedades. Estas sustancias se producen en el cuerpo de una manera natural o en un laboratorio. Entonces, ¿qué se hace? En el cáncer, algunas terapias biológicas estimulan o inhiben ese sistema inmunitario para ayudar al cuerpo a combatir el cáncer. Esos son como los 3 conceptos básicos, lo que más estamos manejando en este momento para poder entender en qué consiste todo el tema del día de hoy. Las vías de administración de una quimioterapia, algunas personas solamente piensan de que la quimioterapia se pone por la parte venosa, entonces tenemos muchas vías de administración y gracias a esas vías de administración, o mejor dicho, no tanto gracias a las vías de administración, sino que cada una tiene un concepto distinto que necesitamos manejar de una manera clara. ¿Qué quiere decir eso? Las vías de administración son la vía oral. La vía oral es un medicamentos, como su palabra lo dice, vienen en tabletas. Muchos de nuestros pacientes piensan, o muchas otras personas, que por ser una terapia oral no tiene un impacto importante, y todas las vías de administración de una quimioterapia tienen un impacto demasiado importante, porque cada una de ellas se presentan unos efectos secundarios que se tienen que manejar en el momento para ayudarle en el proceso a los pacientes. En estas terapias orales es importante dejar claro de que no es un simple medicamento y que el medicamento se maneja como los demás. Es un medicamento de control, es un medicamento que se tiene que tener un resguardo importante. Entonces, queremos enfatizar en todas las terapias de administración, como también la vía intramuscular, la vía subcutánea, la vía intravenosa, la vía intratecal y la vía tópica. Todas estas vías nos permiten iniciar el tratamiento de los pacientes. Todos los pacientes tienen una indicación de acuerdo a lo que mande su médico, y cada una de esas administraciones las tenemos que tener claras. Claro, la formulación que tenemos para desde que sale el paciente de consulta, y poder estar claros exactamente en esa vía de administración de esa quimioterapia. Entonces es importante de que cada vez que abordemos un paciente con cada una de estas vías podamos enfatizar y enfocar todos esos cuidados de acuerdo a esas vías de administración. En segunda instancia, queremos ver lo que es el rol del auxiliar de enfermería. El rol del auxiliar de enfermería es algo bien importante aquí en Fundación Santa Fe y en el Instituto Carlos Ardila Lule. La valoración que nosotros hacemos, nosotros somos un filtro muy importante porque nosotros prácticamente somos la mano derecha de nuestras enfermeras. Somos el primer abordaje de nuestros pacientes, y la primera persona que ese paciente aborda somos nosotras, los auxiliares de enfermería. Entonces, cuando nosotros recibimos ese paciente y ese paciente está ubicado en el sitio que nosotros tenemos asignado para él, hacemos una valoración cefalocaudal. ¿Qué quiere decir eso? Cefalocaudal desde su cabeza hasta los pies, para poder nosotros diferenciar y poder caracterizar qué es lo que necesita nuestro paciente en el momento. Nosotros los auxiliares nos volvemos en las salas de quimioterapia muy observadoras, porque nuestros pacientes vienen con muchas veces vienen a nuestra sala. Entonces nosotros conocemos mucho de la parte sintomática del paciente, y físicamente podemos reconocer muchos cambios importantes que nos va a permitir darle un mejor apoyo a ese paciente. En segunda instancia, queremos indagar los síntomas relacionados con el tratamiento y con su enfermedad, porque gracias a eso, cuando nosotros indagamos, nosotros le damos a un paciente
esa seguridad de que nos pueda contar su historia. Cada historia es propia. Y a veces nuestros pacientes tienen un problema muy grande porque ellos omiten mucha información de la que nosotros necesitamos. Entonces, por eso nosotros nos tenemos que volver abiertos, nosotros tenemos que tener en ellos esa confianza, o sea, debemos adquirir toda esa relación entre auxiliar y paciente, porque gracias a eso nosotros podemos sacarle mucha información a ese paciente y gracias a eso podemos iniciar un tratamiento que pueda tener un final óptimo. En otra instancia les quería hablar de la valoración. Es importante, como si dijimos, si hacemos una valoración de manera cefalocaudal, ¿qué quiere decir? Desde la cabeza empezamos a ver qué le pasa a nuestros pacientes. En primera instancia sería evaluar su piel y sus mucosas. La turgencia, esto quiere decir esa inflamación que vemos en la mucosa, que para el paciente puede ser normal, pero para nosotros es algo significativo para poder ayudarles en el proceso. Recuerden que si un paciente no tiene una alimentación adecuada, una hidratación adecuada, de ahí empezamos mal para poder resistir todos estos tipos de tratamientos. La hidratación, las lesiones en boca. A veces nosotros obviamos las lesiones y es algo que impacta a nuestros pacientes porque las lesiones en boca hacen que nuestros pacientes disminuyan su cantidad de alimentos y eso nos permite que todo no tenga un fin óptimo para nosotros. También hablamos del peso. Nosotros en la sala de quimioterapia, cuando un paciente llega y lo tenemos ubicado y vamos a empezar su tratamiento, nosotros pesamos a nuestros pacientes porque desafortunadamente los hábitos que ellos tienen en su hogar hacen que este peso sea muy variable. Entonces es importante de que esto no se vuelva como algo que el paciente se vuelve psicorrígido y que lo tenemos que pesar cada 8 días. No. No es la idea. La idea es que ese peso lo hagamos por lo menos cada mes o lo hagamos cada 15 días que estamos viendo a nuestros pacientes, que es lo más habitual que conocemos, para nosotros poder hacer como un punto de referencia de qué es lo que está pasando con esa parte nutricional de ellos. Ese estado nutricional también lo podemos captar de manera visual porque nuestros pacientes sencillamente al estar tanto tiempo con nosotros, podemos identificar que eso es obvio. O sea, el estado nutricional en una persona no se caracteriza tanto por el número de comidas que tenga, sino realmente por la calidad de alimentos que tenga ese paciente. Estos hábitos nutricionales que son tan importantes en la parte de los pacientes, queremos referir también en que los pacientes no es el hecho de que reciban su alimentación 3 veces al día y punto, como lo hacemos todos los seres humanos. Lo que pasa es que nuestros pacientes hay que manejarlos de manera distinta, hay que enamorarlos de una comida, hay que ayudarles y entender de que nada es una obligación, de que todo lo que tenemos que hacer lo vamos a hacer a conciencia, pero esto es también como una parte más importante familiar, porque los familiares son muy de pensar de que nuestros pacientes necesitan comer y comer para estar bien, y eso no es así. Nuestros pacientes lo único que necesitan es comodidad y comerse lo que se quieran comer en el momento adecuado. Esta capacidad deglutoria que dice acá en esta diapositiva, quiere decir especialmente a nuestros pacientes de cabeza y cuello, que tienen un impacto muy importante en la parte nutricional. Nuestros pacientes de cabeza y cuello, desafortunadamente son pacientes que terminan con una disminución de peso importante y si esto llegue a pasar y esto se complica, desafortunadamente nuestros pacientes no pueden resistir muchos tratamientos porque desafortunadamente con esa disminución de su peso y con esa poca capacidad nutricional que tienen, pues no es el mismo resultado lo vamos a tener al final. Y por último, la tolerancia. Aquí cabe resaltar de que nuestros pacientes, todo lo está enfatizado de acuerdo a su tratamiento, o sea, no es lo mismo tolerar un alimento para un paciente de cabeza y cuello como otro paciente que tenga otra X enfermedad, porque este paciente
tiene una discapacidad y cada día hay que enseñarle a él y a su familia en especial de cómo es el manejo de acuerdo a la tolerancia. Otra parte importante es la eliminación. Nosotros cuando hacemos esa valoración inicial, cuando preguntamos a ese paciente de acuerdo a su diuresis, de acuerdo a su deposición, la frecuencia y características, tenemos que ser como muy claros en hacer este tipo de preguntas. ¿Por qué? El hecho no es que un paciente elimine, porque el paciente te va a responder todo sí. O sea, los pacientes no son claros en sus respuestas, entonces nosotras somos las que tenemos que ser claras en las preguntas. Diuresis, ¿qué es? Es directamente proporcional. Lo que yo estoy tomando, lo que yo ingiero normalmente en 24 horas del día, eso sea un resultado casi proporcional, un 50-50 lo llaman. ¿Listo? La deposición es algo que también tenemos que enfatizar y tener claridad en eso, porque normalmente se le podría decir a una persona que no está en tratamiento de quimioterapia que diariamente debe hacer la deposición, ¿sí? Pero nosotros tenemos pacientes que tienen diferentes tratamientos, que esa deposición puede ser varias veces en el día. No estoy hablando de 3, 4 veces en el día, no. Estoy hablando de que ese tracto digestivo tiene un comportamiento distinto, ese tracto digestivo es aumentado y como tal, pues no va a ser una sola deposición en el día. Entonces, eso también lo tenemos que tener claro. Eso no quiere decir que un paciente tenga diarrea, que tenga algún problema intestinal, pero sí le tenemos que dejar claro al paciente de que cuando la cantidad que haga, o sea, no está mal, solo le tenemos que explicar es el porqué de las cosas. Por eso dice la frecuencia y las características. En las características tenemos también que ser claros. Nosotros no podemos evaluar las características de una deposición de un paciente, pero sí podemos enseñarles cuándo está bien y cuándo está mal. Eso nos va a ayudar a tener como un camino importante para que ese paciente tenga una alerta, esté despierto con respecto a eso y podamos darle la dirección correcta. Dentro de las otras de lo que evaluamos de nuestros pacientes está una de las más importantes, que es el dolor. Necesitamos que nuestros pacientes entiendan cuál es la característica de ese dolor, cuál es la localización. Nosotros, simplemente nuestros pacientes nos señalan cuál es el sitio que le duele. Entonces, tenemos que ser sencillos a la hora de preguntarles ese dolor cómo es, para que ellos puedan entender a qué nos referimos cuando queremos de que nos expresen un dolor. Este tiene una intensidad y también tiene unas escalas. Nosotros manejamos todas las escalas de los pacientes. Cada paciente es único, entonces necesitamos todo eso para poder definir esa conducta y poder decir, este paciente está apto para tratamiento. La tercera sería una identificación de riesgos. En todas las instituciones manejan sus protocolos. Nosotros en Fundación Santa Fe manejamos una identificación dos identificaciones especiales. Una que es el punto rojo, que significa riesgo de caída. Todos nuestros pacientes que ya ingresan a sala identificados previamente, nosotros revisamos sus datos. Sus datos son sus nombres completos, apellidos, su documento, y a partir de eso nosotros ya tenemos algo claro del paciente. Este punto rojo va en su manilla de identificación y adicional a eso tiene una manilla de alergias. En Fundación Santa Fe la manilla de alergias es de color naranja. Es importante que en esa manilla de alergias no solamente vamos a manejar cuando el paciente lo tiene claro, porque se lo han dicho sus médicos en anteriores oportunidades. Soy alérgico a tal medicamento. La intolerancia es algo también importante. Nosotros tenemos muchos pacientes que son intolerantes a ciertos medicamentos y eso es importante resaltarlo, porque gracias a eso podemos evitar posibles complicaciones dentro de la sala. El cuarto sería la toma de signos vitales. Nosotros necesitamos hacer una toma de signos vitales lo realizamos antes y después de cada tratamiento de nuestros pacientes.
y es un punto de partida para nosotros identificar qué está pasando con estos medicamentos que van a recibir estos pacientes. Los signos vitales son algo, como lo dice su palabra, es algo vital para la vida de los seres humanos. Y desafortunadamente, generalmente nuestros pacientes son normotensos, pero hay ciertos medicamentos que nos dan ciertas características en esos signos vitales de que algo no anda bien. Entonces necesitamos saber de entrada si nuestros pacientes también están tomando sus antihipertensivos, porque tenemos muchos pacientes con este tipo de patología, y de acuerdo a eso poder manejar si esos signos vitales están alterados por nosotros en salas de quimioterapia o el paciente ya tiene un antecedente importante y debemos saber si el paciente se mantiene estable o eso se puede complicar. También les quiero resaltar de que cuando nosotros atendemos a nuestros pacientes en las salas de quimioterapia, más o menos el 80% de nuestros pacientes tienen un catéter implantable. Ese es el dispositivo ideal para nosotros administrar un tratamiento como lo es la quimioterapia. Desafortunadamente, los medicamentos citostáticos son medicamentos que al pasar por el torrente sanguíneo hacen un daño importante. Entonces, estos catéteres implantados que nosotros utilizamos en la Fundación Santa Fe, especialmente en el Instituto de Cáncer, son habilitados por nuestras enfermeras especialistas. Ese catéter obviamente requiere una vigilancia por parte de nosotros las auxiliares porque tiene el mismo riesgo de un catéter periférico. Nosotras somos las encargadas de los catéteres periféricos. Nuestros pacientes tenemos que canalizarle la vena en la sala de quimioterapia y tenemos de todo. Tenemos pacientes que tienen accesos vasculares periféricos en muy buenas condiciones y otros no tanto. Es importante querer resaltar en la parte del catéter periférico de que hay generalidades especiales y que las tenemos que respetar. La literatura dice que los catéteres periféricos los debemos utilizar en el antebrazo. Desafortunadamente, los dorsos de las manos y los pliegues no son sitios adecuados para nosotros administrar este tipo de medicamentos porque tiene un daño importante a nivel tisular. Entonces, si son dorsos de manos, nosotros el riesgo va a ser mucho más grande con nuestros medicamentos. Y si son pliegues, desafortunadamente, cuando nos damos cuenta, es muy tarde. Entonces, tratamos en lo posible de respetar el estándar y lo hacemos especialmente con aquellos medicamentos que tienen una interacción que sería básicamente vesicantes o irritantes. Eso es básicamente lo que tenemos que tener claro a la hora de coger un catéter periférico. Cuando nosotros administramos una quimioterapia, nosotros hablamos todo el tiempo de una palabra clave que se llama hidratación. Y en este caso se llama hidratación prequimioterapia. Nosotros aquí en Fundación Santa Fe colocamos una serie de medicamentos antes de administrar una quimioterapia, porque así nosotros podemos garantizar que estamos aplicando una hidratación previa. Pero no está de más en el rol que desempeña el auxiliar de enfermería. Es importante cada vez que se haga este tipo de explicación, este tipo de educación, de que la hidratación también tiene que ser previa y no es tanto previa antes de que el paciente ya esté conectado para recibir una quimioterapia. Cuando nos hablamos previo, estamos hablando de días anteriores, especialmente desde el día anterior. Eso nos va a garantizar de que ese paciente va a recibir ese tratamiento y como tal ese tratamiento tiene que eliminarse de manera correcta y oportuna. Cuando nosotros tenemos nuestros pacientes en la sala de quimioterapia, lo más importante son las medidas de confort. Uno siempre va a recordar a aquella persona que te brinda calidez. Y eso es lo que nosotros queremos expresar con nuestros pacientes. Y no solamente querer, lo hacemos, porque lo hago yo, lo hacen mis compañeras, y todo el tiempo lo que le estamos brindando es confort.
¿Qué es confort? Confort es sentirse cómodo. ¿Qué es confort? Sentirse cálido. ¿Qué es confort? De que tan sencillo como apagarle la luz, o sea, tú a veces ni siquiera tienes que preguntarle a los pacientes. Los pacientes en su rostro te están expresando qué quieren, qué necesitan, y eso es la parte, el valor agregado de nosotros como auxiliar de enfermería, que aprendemos de que esos pacientes qué necesitan, entonces simplemente a veces ni nos tienen que hablar. Otra parte importante es el acompañante en actividades básicas. Cuando un paciente nuestro está en la sala de quimioterapia, todas las actividades básicas como tan sencillo un desplazamiento al baño, debe hacerlo en compañía de nosotras. O cualquier persona que esté en la sala, o sea, cualquier persona, me refiero a la enfermera, porque generalmente estamos la enfermera especialista y la auxiliar de enfermería, pero necesitamos tener esa vigilancia porque eso nos va a permitir dos cosas súper importantes. Uno, prevenir en el paciente que tenga un daño posterior, porque ya está recibiendo un tratamiento, ya tiene una condición importante, y adicional a eso, pues no queremos generarle otro problema a lo que ya estamos presentando. Entonces, el acompañante es básico para nuestros pacientes en la sala de quimioterapia. Si nosotros tenemos un timbre de llamado, estos pacientes a nosotros, cuando tienen una información clara en qué consiste el timbre de llamado, con seguridad ellos van a entender. Y cuando ellos entienden cuál es la dinámica para hacer el trabajo en conjunto, este trabajo resulta óptimo. Por tercero, les quiero dar a conocer un poquito lo que significan los registros de enfermería. Simplemente con esta imagen yo les quería mostrar que nosotros tenemos un registro en el sistema, todas las instituciones tienen un sistema distinto. Nosotros sí manejamos en los registros específicamente cuando vamos a hacer la evaluación de la escala de dolor, que es uno de los ítems importantes para tratar en nuestros pacientes, porque el cáncer es una enfermedad que produce mucho dolor cuando está en estadios tardíos. Entonces, desafortunadamente, nosotros tenemos que manejar esto de entrada. Cuando nosotros manejamos una escala que se llama la escala análoga, la escala de dolor, pero tenemos que tener, esa escala va referida de 0 a 10. Cuando 0 es sin dolor, cuando 10 es el dolor insoportable que el paciente definitivamente no lo maneja y es imposible manejarlo, de hecho, con algunos medicamentos. Si el paciente nos puede expresar esta escala de dolor, para nosotros está bien. Algunos pacientes tienen también una parte errada con respecto al dolor, porque obviamente todos tenemos un nivel del dolor distinto, y esto va a hacer que el paciente, lo que para nosotros puede ser mínimo, para él puede ser muy grande. La idea no es entrar a hacer objeción con respecto al dolor del paciente, porque finalmente él es el que está ahí y está sufriendo todo lo que significa esa palabra de dolor. Estas escalas de dolor, nosotros tenemos pacientes que no pueden expresar el dolor, nosotros tenemos pacientes con unas enfermedades importantes que no pueden decirnos mi dolor es 4, es un ejemplo. Pero esa expresión corporal, que era lo que yo les hablaba inicialmente, cuando tú aprendes a conocer tu paciente, simplemente con una seña, simplemente con un gesto, tú puedes determinar ese dolor de ese paciente. Y ahí juega el papel de nosotros, porque nosotros no podemos mitigar nada lo que le pase a ellos. Nosotros manejamos la escala de riesgos de caída, la Downton. Es una escala bien importante, nos da una numeración para nosotros poder determinar ese tipo de riesgo tan importante en ese paciente. Estos pacientes que nosotros tenemos generalmente son pacientes que pueden tener caídas importantes en su hogar, caídas desde su propia altura, muy sencillas, desplazamientos así sean cortos, y eso puede tener una complicación en ellos. Entonces, cuando nosotros hacemos la escala de Downton, que eso significa un riesgo de caída, eso te da un número, te da un 0, te da un 1.
Al tener este paciente caídas previas, porque dentro de lo que nosotros indagamos a nuestros pacientes en esa valoración es si ha tenido caídas previas en los últimos 2 meses. Esta respuesta sí es sí. Eso le va a dar un puntaje de 1 y eso va sumando para nosotros determinar qué tanto riesgo tiene ese paciente. El segundo serían los medicamentos. Los medicamentos es algo muy importante. Los pacientes de nosotros no solamente reciben citostáticos, nuestros pacientes tienen antecedentes importantes que reciben medicamentos, entonces no está de obviarlos ninguno. Entonces, de acuerdo al medicamento que esté tomando el paciente, sea el que sea, también va a dar un puntaje de 1. Entonces, de ahí parte de que va sumando de 1 en 1 y eso es mucho más importante. Otra parte que esta escala evalúa es el déficit sensorial, como alteraciones visuales, alteraciones auditivas y alteraciones en las extremidades. Nosotros vemos muy común que las personas utilicen lentes y sencillamente tú ves una persona con lentes y tú lo ves normal. No, utilizar lentes es una condición que tenemos las personas y eso nos puede indicar un puntaje. Entonces, por eso es tan importante no obviar eso. O sea, tener lentes no es obvio. Es algo, una discapacidad, si así lo podemos llamar, para que nos dé un puntaje real, porque cuando uno tiene este tipo de enfermedades visuales, uno puede tener caídas sencillas, pero que te pueden ocasionar muchos problemas. Y el cuarto y último en esta escala, y importante, es el estado mental de nuestros pacientes. Nuestros pacientes generalmente son pacientes orientados, entonces, pero si tenemos alguna condición importante que tú en la conversación del paciente detectes, pues vamos a darle también un puntaje importante. Y la deambulación es cómo llega ese paciente a la sala. Ese paciente necesita un soporte, ese paciente llega solo, ese paciente es posible que haga sus traslados sencillos, como de pararse o sentarse de manera solo. Entonces, partimos de que esta escala la valoramos nosotros dentro de nuestros registros y nos ayuda mucho a identificar quiénes tienen un puntaje más alto o más bajo. Y de ahí parte todo para lo que generalizamos en los pacientes. Nosotros tenemos un punto de partida súper importante que es la educación general. Cuando nosotros tenemos una educación general, nosotros podemos dominar todo lo que está pasando en una sala de quimioterapia. Ejemplo, si nosotros cuando abordamos estas familias y estos pacientes, les enseñamos de que nosotros tenemos unos protocolos, de que nosotros manejamos unos cuidados importantes desde que entra hasta que sale nuestro paciente, porque es que lo que tenemos que hacer todo el tiempo es evitar que mientras nuestros pacientes estén en la institución, evitar a toda costa de que se presente una complicación posterior. Y hay cosas sencillas, pero que se nos pueden convertir en un problema en nuestros pacientes. Una de las educaciones generales sería la higiene de manos. Lo venimos manejando todo el tiempo en las instituciones de salud. Eso es un tema de que abordamos todos los días de nuestro trabajo, de nuestra labor. Y con la enfermedad COVID fue aún más mayor esta parte de la higiene de manos. Pero no podemos obviar ese tema. Ese tema tiene que ser muy importante. Estos cuidadores tienen que pensar y tienen que incluirse en el cuidado que tenemos con ellos, porque la higiene de manos no es obvio. Si uno llega de la calle a un servicio de salud, es importante explicarles y hacerles entender de que para que estén en nuestro servicio, de cosas que van a tocar, tengamos una higiene de manos. Eso se puede, eso es una tarea difícil, esa es una tarea de trabajo y se demora un poco para la gente para que capte este tipo de información tan sencilla, pero se puede lograr. El otro y más importante que les acabo de decir es el riesgo de caída. ¿Por qué? Porque en la institución y en cualquier otra institución debemos mitigar ese riesgo porque eso le genera complicaciones a nuestros pacientes y pues nosotros como entidades tampoco queremos tener complicaciones por una sola caída. Manejo de residuos es una cosa que
la gente todavía tiene mucho desconocimiento. Nosotros lo conocemos y para nosotros es obvio qué es una caneca roja y qué es una caneca verde, o qué es una caneca negra, porque en este momento tenemos una roja o negra. Entonces es importante de manera general, sobre todo el manejo de los residuos, lo digo es porque todo lo que sale de la sala de quimioterapia es de alto riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Alto riesgo para la inhalación, alto riesgo para el tacto. Tenemos un personal de residuos que tiene una manipulación importante de todo lo que nosotros descartamos. Entonces es importante enseñar qué es lo que debemos de hacer con estas canecas. No es, o sea, no, en un cubículo no podemos permitir de que nuestros familiares o nuestros pacientes no entiendan, o simplemente por desconocimiento de que la caneca de bolsa negra debemos echar todo lo que es residuos, porque nuestros residuos citostáticos tienen un proceso para la eliminación, es un proceso de costo, es un proceso que tiene un impacto importante en el medio ambiente. Entonces, por eso tenemos que ser muy enfáticos en esa utilización de esos residuos. Y por último, y más importante, es el control de los síntomas. Nuestros pacientes tienen síntomas anticipatorios. Nuestros pacientes, sin haberles administrado la quimioterapia, ya están teniendo síntomas. Tienen cosas importantes durante la infusión del tratamiento. Entonces, este control de síntomas lo vamos manejando progresivamente de acuerdo a lo que le estamos administrando al paciente. En esta educación, hay 3 puntos importantes. Uno es la participación, el segundo es la atención y el tercero es la educación. Cuando decimos participación, ¿qué es participación? Los pacientes son nuestros, pero los pacientes tienen un cuidador, los pacientes tienen una familia y ese es su punto de partida. Nosotros estamos en el camino para ayudarles, pero realmente las familias son las que están en el proceso del cuidado de nuestros pacientes. Entonces, un rol importante del auxiliar de enfermería es incluir a esos familiares para que esos familiares entiendan de que es su paciente y que su paciente necesita, y todo este proceso va encaminado a sus cuidadores y su familia. Nosotros somos el otro 50%. Entonces, los invito a que integren más las familias en el cuidado de nuestros pacientes, a mis compañeras, a todo el mundo, porque estos pacientes realmente requieren de ese cuidador o de esa familia. Ese apoyo del cuidador es una palabra que tú dices, tiene cuidador el paciente, y a veces de pronto nos tranquilizamos en eso y eso no debe de ser así. Estos cuidadores también hay que enseñarles, porque estos cuidadores tienen desconocimientos en muchos de los factores que se presentan en nuestros pacientes. Alimentación, traslados, cosas tan sencillas como el día a día de nuestros pacientes. Entonces, estos cuidadores también hay que abordarlos para aclararles sus dudas, los temores y los sentimientos, porque estos cuidadores también necesitan un cuidado emocional. Nosotros, como auxiliares de enfermería, o como personal de la salud, estamos acostumbrados a vivir en medio de cosas difíciles, a vivir en medio de la enfermedad, pero estas familias y estos cuidadores no están acostumbrados a ver el deterioro de un paciente como es el nuestro. En segunda instancia está la atención. La atención, brindar una atención individualizada y empática, eso es una cosa que a nosotros nos caracteriza como ICAL. O sea, nuestros pacientes reciben una atención individualizada, son escuchados, son atendidos de manera individual y tienen un plus respecto a que nuestros pacientes se ven tanto con nosotros, de que esta atención se convierte en parte de familia. Entonces, al ser individualizada y tan empática, esto nos permite a nosotros abarcar más el cuidado del paciente. Una comunicación asertiva, pues todos nos comunicamos de manera diferente, algunos somos aceptados, de pronto no somos aceptados, algunos tenemos un tono de voz distinto, algunos son mucho más cálidos, pero la idea es que nuestros pacientes capten cada información que nosotros tenemos para ellos.
porque si nosotros empezamos con una comunicación asertiva, esto es un éxito y podemos lograr muchas cosas positivas e impactar en ellos. Una escucha activa y un apoyo psicológico. En esta atención, el apoyo psicológico también es muy importante porque estos pacientes, nosotros siempre, el personal de salud tiene mucho trabajo, pero yo creo que es importante escuchar. Y a veces nos convertimos en psicólogos. A veces los pacientes sabemos sus vidas, sabemos qué quieren, para dónde van, y muchas veces su familia no lo sabe. Entonces, este apoyo no solamente en nuestro grupo interdisciplinario que tenemos, porque existe la psicóloga, pero nosotros nos convertimos en esa pauta importante en nuestros pacientes. Y por último, la educación. Educar al paciente y familia respecto a sus tratamientos, efectos secundarios y cuidados, como ya lo hemos venido hablando. Un aspecto importante que les quería tocar son los efectos secundarios de la quimioterapia y unas estrategias de cuidado que tenemos. Primero, la toxicidad hematológica. La toxicidad hematológica principal, estamos hablando de una leucopenia y una neutropenia. Nuestros pacientes, después de administrar una quimioterapia, lo más seguro que le va a pasar es una leucopenia y una neutropenia. Hay unas medidas de prevención, medidas tan sencillas como lo hablamos, lavado de manos, a veces una utilización de una mascarilla, la higiene personal. Todas estas cosas las tenemos que manejar de manera clara para que ellos puedan evitar todos estos riesgos que se pueden presentar con la quimioterapia. La manipulación de alimentos, evitar el contacto con personas enfermas, el cuidado en su familia, si este paciente tiene una fiebre, si tiene unos síntomas a nivel respiratorio, si tiene escalofríos en la piel, su deposición. Entonces es importante que la toxicidad hematológica la podamos llevar de la mejor manera. Es inevitable que a un paciente de nosotros se le bajen las defensas, pero podemos prevenir muchas otras cosas. También hablamos de la trombocitopenia. La trombocitopenia para nosotros es sencillo mirarlo porque hay muchos pacientes que las presentan, pero es enseñarle a esas familias de que es una trombocitopenia. Evitar esos sangrados que a veces pueden ser innecesarios, porque esos sangrados pueden ser tan simples como sonarse la nariz. Todo hay que hacerlo de manera cuidado, ayudarles en el proceso. El uso de un cepillo de dientes, algo tan sencillo como eso. Toda esta parte educativa vamos a prevenir algo más con respecto a la trombocitopenia, algo que se nos pueda convertir en mucho más grande. Entonces, enseñarles primero que todo de que en una trombocitopenia se pueden aparecer petequias, hematomas, sangrado de difícil control, hematemesis, melenas, epístasis. Entonces, todo eso lo vamos a hablar en palabras claras para que nos entienda su cuidador y su familia. Y por último, la anemia es evitar el esfuerzo y la fatiga. Desafortunadamente, nuestros pacientes tienen un síntoma importante que se llama fatiga. Lo damos por obvio, pero es una cosa súper importante para el manejo y el cuidado de ese paciente. Tener una dieta adecuada y educación sobre los signos de alarma. Esta anemia, cuando nosotros hablamos de anemia, es algo visible, es muy claro y nosotros podemos entender y podemos clasificar a ese paciente lo que le está pasando. Y ahí también viene claro lo de los signos vitales, porque cuando estos pacientes tienen una anemia importante, obviamente hay alteración en su frecuencia cardíaca. Entonces podemos detectar muchas cosas que se puedan venir y vamos a evitar todo esto. La toxicidad gastrointestinal, la más importante, todo empieza por la boca. Al no tener la manera de ingerir los alimentos, como todos lo hacemos, si hay dolor o si hay alguna úlcera, por mínima que sea, hay que manejarla de la mejor manera, porque una mucositis maltratada, como la imagen lo muestra, es una catástrofe para un paciente. Entonces, podemos mitigar eso. ¿Cómo? Con la higiene oral, hacer las restricciones con los enjuagues bucales, redireccionarlo a cuidado paliativo. Nosotros tenemos una unidad súper importante que es la unidad de cuidados paliativos. Ellos nos ayudan a disminuir ese dolor de nuestros pacientes y a poder mitigar todas esas cosas que se van presentando en el proceso. Entonces,
enseñarles sobre los signos de alarma, la fiebre, las manchas blancas, el dolor severo, la dificultad para comer y beber, y gracias a eso vamos a poder identificar o vamos a poder evitar muchas cosas. Y la más principal, las náuseas y el vómito, es una de las cosas más difíciles de nuestros pacientes porque de ahí parte una vida que se puede desmejorar. Entonces, si nosotros ayudamos a manejar este síntoma, podemos crear confort en ese paciente, tan sencillo como un ambiente tranquilo, ventilado, como no forzar. Los pacientes de nosotros sienten sensaciones de olores que para ellos es mucho más aumentado. Podemos ayudarles con medidas farmacológicas y de hecho existen medidas también naturales con el fin de que estos pacientes lo manejen en casa y sea mucho más sencillo para ellos. El estreñimiento y la diarrea son dos factores extremos que se pueden presentar, están en una balanza, no se sabe si se va a presentar la una o la otra, entonces todo con la educación lo podemos ajustar. Y por último, el cuidado humanizado. El cuidado humanizado es lo que les dije al principio, lo que nos caracteriza a nosotros en el ICANN, porque el cuidado humanizado a nosotros no se nos olvida que solamente es un paciente que tiene una patología y está sentado para recibir un tratamiento. Nosotros nos acordamos de que es un paciente que también cumple años, es un paciente que requiere un reconocimiento por un logro. Lograr unos ciclos de quimioterapia es un reconocimiento importante para ellos, porque ellos siempre están en retroceso. Ellos nunca piensan, llevo tantas si no me faltan tantos. Ellos están siempre hacia atrás. Entonces, como tal, nosotros queremos ser empáticos todo el tiempo. Nuestro grupo de trabajo trata de no olvidar cada cosa que ellos quieren, expresan o que simplemente nosotros lo hacemos, porque nosotros, al tener las características como auxiliares y enfermeras, estamos dando el mejor apoyo para que su tratamiento sea el más fructuoso. Nosotros tratamos de no olvidarnos de nada. En fechas especiales tratamos de que su día a día no solo sentarse en una silla de quimioterapia y recibir un medicamento ordenado por su médico, sino que queremos que ese momento sea distinto, que ellos nos recuerden a nosotros como lo mejor que les ha pasado. Tenemos casos puntuales como parejas, ambos en quimioterapia. Quería expresarles en esta fotografía la importancia de lo que es escuchar a un paciente, porque son dos pacientes que van el mismo día a tratamiento y son esposos. Entonces, ¿por qué no brindar ese confort que es el que queremos ver cada día en nuestros pacientes, brindarles ese amor que ellos se merecen? Todo es claro en la fotografía. El cuidado humanizado está basado en el amor, en lo que hacemos, en lo que queremos brindar, en lo que queremos reflejar. Si estamos aquí, estamos es para ayudar. Si estamos acá, es porque cada día vamos a brindar lo mejor. Y si fuimos elegidos para estar acá, es porque tenemos una misión. Entonces, los invito a que lo hagamos de manera con el corazón y los invito a que todo esto que hablamos el día de hoy lo pongamos en práctica, porque gracias a eso somos distintos. Gracias.